¿Cómo encontrar la grandeza en el silencio de nuestras acciones? ¿Existe una filosofía que nos guíe hacia una valoración silenciosa pero profunda? En la antigüedad, los estoicos trazaron un camino hacia la verdadera grandeza a través de estrategias que resonaban en el tejido mismo de la existencia. En este vídeo, exploraremos las 9 estrategias estoicas para ser más valorado en silencio. Descubre cómo cultivar la fortaleza interna, el autocontrol y la humildad tejerán el tapiz de tu propia grandeza silenciosa. Únete a nosotros en este viaje filosófico hacia una vida de significado y autenticidad. 1. Abraza la adversidad como a un viejo amigo. No es que tengamos una cantidad corta de tiempo, sino que la perdemos. Séneca. En las sombras de la vida, donde la adversidad se alza como un titán indomable, nosotros, los seguidores del estoicismo, encontramos una enseñanza invaluable. Abrazar la adversidad no implica un sometimiento resignado, sino un encuentro consciente con un viejo amigo que, aunque impetuoso, trae consigo lecciones que la comodidad jamás podría revelar. La vida, con su implacable flujo de desafíos, nos presenta la oportunidad de forjar nuestra fortaleza interior. Como el metal que se endurece al fuego, nuestras almas se moldean en el crisol de las dificultades. En lugar de lamentarnos por el peso de la carga, nos convertimos en artesanos de nuestra propia resistencia. No es que tengamos una cantidad corta de tiempo, sino que la perdemos, nos susurra Séneca desde las páginas del tiempo. La adversidad, al ser abrazada con aceptación, se convierte en el catalizador de nuestra transformación. Cada desafío se convierte en un maestro, cada tropiezo en un escalón hacia la grandeza silenciosa que anhelamos. Este abrazo a la adversidad no es un acto de rendición, sino un acto de empoderamiento. Nos damos cuenta de que la resistencia florece en la confrontación, y al enfrentar las tormentas de la vida, nos convertimos en navegantes intrépidos, capaces de navegar por mares embravecidos con calma y determinación. Así, en la oscuridad de la dificultad, encontramos la luz de la auténtica fortaleza. Nos convertimos en alquimistas de nuestras propias experiencias, transformando el plomo de los desafíos en el oro radiante de la sabiduría. Abrazar la adversidad no es buscar el sufrimiento, sino aceptar que, en su abrazo, encontramos la savia que nutre el árbol de nuestra grandeza silenciosa. ¿Te atreverás a abrazar a tu adversario como a un viejo amigo, y dejar que sus lecciones forjen tu ser en la fragua de la vida? La elección es tuya, en el silencio de tu propio encuentro con la adversidad. 2. Domina el arte del autocontrol. El que tiene poder sobre sí mismo tiene poder sobre su mundo. Séneca. En el abismo de nuestras emociones turbulentas, donde los vientos de la pasión soplan con fuerza desmedida, el estoicismo se erige como faro de autocontrol. Aquí, en el segundo pilar de nuestra grandeza silenciosa, aprendemos a ser soberanos de nuestra propia alma. El que tiene poder sobre sí mismo tiene poder sobre su mundo, proclama Séneca desde la antigüedad, una verdad que resuena con la fuerza de las olas en el océano de la existencia. El arte del autocontrol no es una restricción fría y rígida, sino la maestría en el manejo de las riendas de nuestras emociones. En el torbellino de la ira, practicamos la calma, en la vorágine del miedo, cultivamos la valentía. La tempestad de las emociones destructivas se aplaca con la serenidad del estoico que, como un navegante experimentado, no se deja llevar por las olas tumultuosas, sino que dirige su barco con firmeza. No confundas el autocontrol con la supresión de las emociones, más bien, es la transformación consciente de las mareas internas. Como el acróbata que equilibra en una cuerda fina, aprendemos a mantener la armonía entre nuestras reacciones y la racionalidad, evitando que las emociones desbordadas nos arrastren hacia aguas turbulentas. En este arte, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia estabilidad. La fortaleza de la mente se erige como un bastión inexpugnable, capaz de resistir los embates de las tormentas emocionales. Nos convertimos en observadores serenos de nuestras propias emociones, sin dejarnos arrastrar por las corrientes tumultuosas. Así, el autocontrol no es una armadura que nos vuelve insensibles, sino un escudo que nos protege de la impulsividad destructiva. En la grandeza silenciosa, aprendemos que el dominio de uno mismo es el cimiento sobre el cual construimos la fortaleza interior. ¿Te atreverás a ser el soberano de tus emociones, a dirigir tu propio mundo desde la calma de la autodisciplina? La elección es tuya, en el silencio donde el autocontrol se convierte en un arte. 3. Cultiva la indiferencia selectiva. No es que las cosas sean difíciles, es que no nos atrevemos a hacerlas fáciles. Séneca. En el escenario de la vida, donde cada día despliega su propio drama,
el estoicismo nos enseña el arte de la indiferencia selectiva. No se trata de un desapego frío e insensible, sino de una sabia lección que preserva nuestra energía para lo esencial. No es que las cosas sean difíciles, es que no nos atrevemos a hacerlas fáciles, reflexiona Séneca desde las páginas del tiempo. Aquí, en la tercera estrategia de la grandeza silenciosa, aprendemos a discernir entre lo que merece nuestra atención y lo que es superfluo. Cultivar la indiferencia selectiva no implica cerrar los ojos ante el mundo, sino elegir conscientemente en qué invertimos nuestra energía. Como jardineros de nuestra propia paz interior, arrancamos las malas hierbas del exceso de preocupación por lo trivial y nutrimos las flores de las relaciones genuinas y los propósitos significativos. En el tumulto de las demandas diarias, nos convertimos en maestros de la priorización. Reconocemos que la energía gastada en preocupaciones triviales es un tesoro derrochado, una inversión que no da frutos significativos. En lugar de dispersar nuestras fuerzas en la multiplicidad de lo accesorio, nos enfocamos en lo esencial. La indiferencia selectiva es una hoja de ruta hacia la simplificación. Aprendemos a despojarnos de la carga innecesaria, liberando espacio para la creatividad, la reflexión y el crecimiento personal. Este acto de desapego no es una renuncia a la vida, sino una afirmación valiente de nuestra capacidad para elegir dónde dirigir nuestra atención. Así, en la grandeza silenciosa, la indiferencia selectiva se convierte en una brújula que nos guía a través del laberinto de la existencia. ¿Te atreverás a discernir con sabiduría, a hacer fácil lo que parece difícil, a dirigir tu energía hacia lo verdaderamente valioso? La elección es tuya, en el silencio de tu propia selección consciente. 4. Encuentra la paz en la impermanencia. La única constante en la vida es el cambio. Heráclito. En el telar de la existencia, donde el tiempo teje sus hilos incesantes, el estoicismo nos invita a encontrar la paz en la impermanencia. La verdad inmutable de que la única constante en la vida es el cambio, según las palabras sabias de Heráclito, se convierte en el cimiento sobre el cual construimos nuestra grandeza silenciosa. A menudo, la resistencia a aceptar la naturaleza efímera de la realidad es fuente de sufrimiento. En este cuarto pilar de nuestra filosofía, abrazamos la realidad intrínseca de que todo, desde el fulgor de la aurora hasta la última luz del día, está sujeto al flujo constante del cambio. Aceptar la impermanencia no es un acto de resignación, sino un abrazo sereno a la danza eterna de la creación y la disolución. Al igual que las estaciones que transforman el paisaje, reconocemos que cada experiencia, cada emoción, es un capítulo en el libro de nuestras vidas, destinado a pasar. La grandeza silenciosa se manifiesta en la capacidad de adaptarse y fluir con las corrientes cambiantes de la existencia. En lugar de resistirse a la marea del cambio, nos convertimos en navegantes expertos, ajustando nuestras velas con destreza para aprovechar el viento de la transformación. Encontrar la paz en la impermanencia implica desvincular nuestra felicidad de las circunstancias externas. No somos esclavos de las fluctuaciones inevitables de la vida, sino arquitectos de nuestra propia serenidad. La consciencia de que todo es temporal nos libera de las cadenas del aferramiento, permitiéndonos vivir con gratitud en el presente. Así, en la grandeza silenciosa, aprendemos que la impermanencia es la melodía que acompaña nuestra travesía. ¿Te atreverás a bailar con gracia en la sinfonía del cambio, a encontrar la paz en la constante transformación? La elección es tuya, en el silencio donde la impermanencia se convierte en una fuente de serenidad. 5. ¿La elocuencia del silencio? El arte de la conversación radica en escuchar tanto como en hablar. Epicteto. En el teatro de la interacción humana, donde las palabras fluyen como ríos incesantes, el estoicismo nos enseña la elocuencia del silencio. El arte de la conversación radica en escuchar tanto como en hablar, nos susurra Epicteto desde la esencia misma de la filosofía estoica. La grandeza silenciosa se revela en la maestría de la comunicación no verbal, en el poder de la pausa significativa y en la profunda conexión que surge del acto consciente de escuchar. No se trata de un silencio vacío, sino de una presencia plena que comunica más allá de las palabras. La elocuencia del silencio se manifiesta en la habilidad de observar con empatía, de comprender sin juzgar, de estar presente sin la necesidad constante de llenar el espacio con palabras. Nos convertimos en alquimistas de la conexión humana, transformando el silencio en un puente que une corazones y mentes. En el bullicio del mundo, la grandeza silenciosa es como un faro que guía a través de la niebla del ruido superficial. Practicamos la moderación en nuestras palabras, reconociendo que la verdadera sabiduría no reside en la verborrea, sino en la selección cuidadosa de lo que expresamos.
La elocuencia del silencio también se refleja en el arte de la autenticidad. No nos disfrazamos detrás de palabras grandilocuentes o promesas vacías, en cambio, nuestra presencia habla por sí misma. La congruencia entre nuestras acciones y nuestras palabras revela la autenticidad de nuestra grandeza silenciosa. Así, en la elocuencia del silencio, nos convertimos en artesanos de la comprensión mutua. ¿Te atreverás a abrazar el poder del silencio, a escuchar con el corazón y a comunicarte más allá de las palabras? La elección es tuya, en el silencio donde la elocuencia se encuentra en la profunda conexión con los demás. 6. La virtud como guía. No busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y prosperarás. Epicteto. En el santuario de la moralidad, donde se forjan los cimientos de la grandeza silenciosa, la filosofía estoica nos insta a abrazar la virtud como guía. La sabiduría de Epicteto resuena en nuestras almas: no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y prosperarás. La virtud no es simplemente un conjunto de normas morales, es el faro que ilumina nuestro camino, la brújula que nos orienta hacia la excelencia ética en todas nuestras acciones. En el corazón de la grandeza silenciosa yace el compromiso inquebrantable con principios elevados. Cultivar la virtud implica alinearnos con los valores fundamentales que trascienden las circunstancias externas. La honestidad, la justicia, la templanza y el coraje se convierten en nuestros compañeros de viaje, moldando nuestras decisiones y acciones. La virtud se convierte en el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tempestades morales. En la grandeza silenciosa, no buscamos el reconocimiento externo ni la validación superficial, más bien, nos esforzamos por vivir de acuerdo con nuestros principios incluso cuando nadie está mirando. La virtud se convierte en nuestra brújula moral, guiándonos en la oscuridad de las decisiones difíciles y compromisos inquebrantables. La práctica de la virtud también implica aceptar que no siempre podemos controlar los resultados de nuestras acciones, pero sí podemos controlar la integridad con la que las llevamos a cabo. En el río constante de la vida, la virtud es nuestra roca sólida, resistiendo las corrientes cambiantes y manteniéndonos enraizados en lo que es verdaderamente importante. Así, en la grandeza silenciosa, nos convertimos en guardianes de la llama ética, preservando la virtud como nuestro legado más preciado. ¿Te atreverás a dejar que la virtud sea tu guía, a prosperar en la integridad y a convertirte en un arquitecto de tu propio carácter? La elección es tuya, en el silencio donde la virtud ilumina el camino hacia la grandeza. 7. La fuerza en la renuncia. Lo que no depende de ti, déjalo ir. Epicteto. En el crisol de la grandeza silenciosa, la sabiduría estoica nos enseña la valiosa lección de la renuncia. Con las palabras de Epicteto resonando como un eco atemporal, lo que no depende de ti, déjalo ir, nos sumergimos en la comprensión profunda de que nuestra verdadera fortaleza radica en soltar las cadenas de lo incontrolable. La renuncia no es una derrota, sino una victoria sobre la ansiedad y la frustración. Aprendemos a distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que escapa a nuestro control. En el acto consciente de soltar, encontramos la liberación de la carga de las expectativas irracionales y la aceptación serena de la realidad. La fuerza en la renuncia se manifiesta en la capacidad de desapegarse de los resultados y aceptar con gracia lo que la vida nos presenta. No somos marionetas a merced de circunstancias incontrolables, sino arquitectos de nuestra respuesta ante ellas. La renuncia se convierte en la llave que abre la puerta hacia una paz interior inquebrantable. Practicamos soltar las riendas de la preocupación por el futuro, liberando nuestra mente para enfocarse en el presente. En la grandeza silenciosa, la renuncia no es un acto de indiferencia, sino una elección consciente de dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos cambiar. La renuncia también se extiende a las cargas emocionales que llevamos. Dejamos atrás resentimientos pasados, liberándonos de las ataduras del rencor. En el espacio creado por la renuncia, florece la paz interior, un jardín sereno donde nuestras energías pueden prosperar. Así, en la grandeza silenciosa, nos convertimos en maestros de la renuncia, destilando la esencia de la fortaleza en la aceptación. ¿Te atreverás a soltar las cadenas de lo incontrolable, a encontrar la verdadera libertad en la renuncia consciente? La elección es tuya, en el silencio donde la fuerza se encuentra en la liberación. 8. La meditación como herramienta de autoconocimiento. No puedes encontrar la paz evitando la vida. Virginia Woolf. En el santuario de la introspección, la filosofía estoica nos revela la octava estrategia para la grandeza silenciosa, la meditación como herramienta de autoconocimiento.
Con las palabras sabias de Virginia Woolf resonando en nuestra mente, comprendemos que la verdadera paz no se encuentra evitando la vida, sino explorando los misterios de nuestro propio ser. La meditación, en este contexto, no es solo sentarse en silencio, es el acto consciente de sumergirse en las profundidades de nuestra propia conciencia. Al cerrar los ojos al bullicio externo, abrimos la puerta a un viaje interior, explorando los recovecos de nuestra mente y descubriendo las capas más profundas de nuestra existencia. En la meditación, nos convertimos en observadores imparciales de nuestros pensamientos y emociones. No buscamos suprimir ni juzgar, sino comprender. La autoobservación serena nos revela patrones de comportamiento, creencias arraigadas y la verdadera naturaleza de nuestras motivaciones. La meditación se convierte en un espejo en el que nos enfrentamos a nosotros mismos con honestidad y compasión. En este proceso de autoexamen, encontramos la clave para desatar las ataduras de la ignorancia y liberar el potencial latente en nuestro interior. A medida que profundizamos en la meditación, cultivamos la habilidad de vivir plenamente en el presente. Nos desprendemos de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro, permitiéndonos experimentar la plenitud del momento presente. La paz interior que buscamos no es una huida de la realidad, sino una inmersión consciente en ella. En la grandeza silenciosa, la meditación se convierte en una brújula que nos guía hacia la autenticidad. Nos permite conocernos a nosotros mismos en profundidad, desentrañando las capas que ocultan nuestra verdadera naturaleza. ¿Te atreverás a adentrarte en el silencio de tu propia mente, a explorar los rincones de tu ser y a descubrir la paz que surge desde el autoconocimiento? La elección es tuya, en el silencio donde la meditación se convierte en una puerta hacia la grandeza interior. 9. La humildad como cimiento. La grandeza del hombre consiste en saber reconocer su propia pequeñez. Blaise Pascal. En el altar de la grandeza silenciosa, la última estrategia se revela como un cimiento inquebrantable, la humildad. Con las palabras de Blaise Pascal resonando como un eco atemporal, entendemos que la verdadera grandeza no yace en la arrogancia, sino en la humildad de reconocer nuestra propia pequeñez en el vasto universo. La humildad, en la filosofía estoica, no es una autoafirmación de inferioridad, sino un reconocimiento sincero de nuestra posición en el tejido del cosmos. Nos volvemos conscientes de que somos una pequeña parte de una realidad infinitamente compleja, y en ese reconocimiento, encontramos la sabiduría de aceptar nuestras limitaciones. En la grandeza silenciosa, la humildad se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la verdadera comprensión. No nos perdemos en la ilusión de la autosuficiencia, sino que abrazamos la verdad de que estamos interconectados con el tejido de la existencia. Esta conexión nos permite aprender de cada ser, de cada experiencia, sin la sombra de la presunción. La humildad también se refleja en nuestra capacidad de reconocer y aprender de nuestros errores. En lugar de buscar excusas, aceptamos la responsabilidad y nos esforzamos por mejorar. La grandeza silenciosa no se erige sobre la negación de las debilidades, sino sobre la fortaleza de enfrentarlas con humildad. La humildad es también un antídoto contra el orgullo desmedido, que nos impulsa a buscar la aprobación externa. Nos liberamos de la necesidad de constantes elogios y reconocimientos, encontrando la gratificación interna en el camino de la mejora continua. Así, en la grandeza silenciosa, la humildad se convierte en un puente que nos conecta con los demás. Nos volvemos receptivos a las enseñanzas de la vida y abiertos a la diversidad de experiencias que enriquecen nuestra existencia. ¿Te atreverás a reconocer tu propia pequeñez, a construir sobre el cimiento de la humildad y a encontrar la grandeza en la aceptación sincera de tu lugar en el universo? La elección es tuya, en el silencio donde la humildad se transforma en el camino hacia la auténtica grandeza.